Hola amigas, amigos, clientes de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a nuestra revisión semanal de mercados a través de este Weekly Video Outlook. Y como es tradición, partamos revisando el desempeño de las principales clases de activos durante la semana pasada. Semana que estuvo marcada por buenos datos macroeconómicos, principalmente en Estados Unidos, más el acuerdo, finalmente llegan a puertos las negociaciones entre el Ejecutivo en ese país y el Legislativo para finalmente suspender el techo, el límite del techo de la deuda federal, en el cual profundizaremos más adelante en esta presentación. De este modo, los activos de riesgo, medido a través de las acciones globales, muestran un desempeño positivo. Medido en dólares, 1,6% fue el salto que tuvieron las acciones globales, pero también la presión que habíamos visto hasta la semana antepasada de las tasas de interés finalmente se calma y vemos que ante la caída de estas, la renta fija global muestra un avance de 1,16%. Los commodities, principalmente marcado por energía, se comportan a la baja, mientras que el dólar a nivel global, principalmente versus monedas desarrolladas, se deprecia marginalmente un 0,18%. En el caso de los activos locales, vemos una apreciación de la bolsa en Chile, 0,79% sube el IPSA. También la renta fija finalmente empieza a mostrar algo más de delivery, con un incremento de rentabilidad de 0,44% y el peso chileno se queda algo más rezagado. Tuvimos algunas monedas en la región que se apreciaron con fuerza, pero no fue el caso de nuestra moneda, que cae marginalmente 3 puntos base. A nivel de acciones globales, tenemos que prácticamente todas muestran una ganancia en la semana. Europa se queda algo más rezagado. Europa mostraba hasta hace 2 semanas, 3 semanas prácticamente, una diferencia de desempeño sobresaliente en relación al resto del mundo. Nosotros consideramos que el ciclo económico en Europa sigue estando más desafiado que en el resto del mundo, y adicionalmente consideramos que este sobredesempeño también estaría agotándose, y por lo mismo en nuestro asset allocation del mes de mayo decidimos recortar nuestra ponderación en la región, llevándola desde un overweight a una posición neutral. En el mundo desarrollado destaca Japón, mercado que se ha visto favorecido por un incremento en sus precios en moneda local, también algo de apreciación en el margen. Su moneda sigue estando dentro de la más castigada a nivel internacional, sobre todo en el mundo desarrollado. Y si vemos la evolución de su principal índice, este es el Nikkei 225, alcanzando niveles similares a lo que transaba a principios de la década de los 90. El caso del Topix ya lo supera, pero tiene una metodología de cálculo distinta, más que rentabilidad, solamente muestra diferencia de ponderación por precio. Y nos han preguntado cómo se ven las valorizaciones en esta bolsa. Acá tenemos 4 medidas, partiendo con el precio-utilidad, con la estimación de utilidades, que está transando prácticamente en línea con su rango de los últimos, con el promedio de los últimos 10 años. Vemos que la diferencia entre la yield que entregan las empresas y la tasa local se ve poco atractiva, dado que hemos visto una caída en los yields ante este aumento de precios. El valor empresa en relación a la estimación de EBITDA también levemente sobre su promedio de los últimos 10 años, y el valor bolsa libro también con un leve incremento en relación al promedio de los últimos 10 años, en una bolsa que entra a un terreno de sobrecompra, como lo muestra en la parte inferior del panel el gráfico de RSI, que muestra ahí sobre ese nivel de la línea roja. Volviendo a los mercados de renta variable, también Estados Unidos destaca durante la semana 1,88%, mientras que los índices de mercados emergentes, si bien tuvieron un buen comportamiento, muestran algo de rezago en relación al mundo de bolsas de países desarrollados. En relación a lo que vimos durante la semana, este gráfico que ya lo hemos mostrado en otras ocasiones, nos muestra los principales índices y la evolución intraday de los últimos 6 días. Acá vemos cómo el salto entre el 1 y el 2 de junio se debe en una parte por los avances en las votaciones tanto en la Cámara Baja como en el Senado respecto a la suspensión del techo del límite de la deuda en Estados Unidos, y adicionalmente con un mercado laboral que sigue mostrando bastante robustez, creación de empleo muy por encima de lo que estaba estimando el consenso de mercado, y con presiones salariales que en el margen se mantienen de alguna forma contenidas, alejándose de ese máximo que vimos
principalmente entre el año 2021 y principios del año 2022. Respecto a los índices de renta fija, vimos que una caída en la tasa base más una leve disminución en spread crediticios en algunas de ellas muestran que prácticamente todas tienen una rentabilidad positiva, liderados por el high yield en mercados emergentes, que adicionalmente sigue transando con una tasa bastante elevada, cerca del percentil 10% de los últimos 10 años, de lo más alto que ha transado. Así que creemos que acá sigue habiendo una oportunidad, sobre todo en la parte corporativa. Vemos que el nivel de refinanciamiento ha sido bastante beneficioso para las empresas, así que el nivel de default eventual que vemos para el mercado emergente corporativo puede ser menor incluso que el de Estados Unidos para los próximos años. Respecto a monedas, vimos una depreciación del dólar en relación a las desarrolladas y también a las emergentes. Monedas que están más ligadas a los commodities industriales como el dólar canadiense, el australiano y también la libra, que no necesariamente tiene esa relación directa, pero sí en su bolsa hay varias empresas ligadas a este sector, se aprecian con fuerza durante la semana. Hemos visto hasta la semana antepasada una tendencia apreciativa del dólar a nivel global, lo cual creemos que llegará a una pausa y podríamos ver nuevamente que el resto de las monedas se aprecien en relación al dólar. En la parte emergente destaca el peso colombiano. Vimos que hay una polémica interna por la salida del embajador de Colombia en Venezuela, donde se filtran algunos audios que implicarían o, de acuerdo a lo que él dice, eh, actividades que serían ilegales respecto a el financiamiento de la campaña del presidente Petro. Bueno, el fin de semana él lo niega, dice que está todo en regla. Y en medio de esta polémica política, sin embargo, vemos que el peso colombiano se aprecia con mucha fuerza, 2,21%, y sigue siendo una de las monedas más castigadas en términos nominales y reales en la región. Por último, respecto a los metales, vemos un rebote en los industriales, principalmente cobre y hierro, saltando casi un 5,7%, a la vez que el petróleo y el gas natural muestran un retroceso. El fin de semana, anuncios y también algunos rumores por parte de la OPEC muestran que seguirían los recortes de producción, que en el margen estarían incomodando a algunos de sus miembros, pero que es tradicional ver este tipo de respuesta cuando hay que ajustar el bombeo de petróleo, y obviamente no todos los países tienen esa holgura como la tiene Arabia Saudita, que es el principal productor y componente de ese organismo. Respecto a las noticias más destacadas, la primera hace alusión al acuerdo que alcanzan el Congreso y el Ejecutivo en Estados Unidos para suspender el techo de la deuda. Acá está copy-paste el comunicado que sube a la página web de la Casa Blanca el Ejecutivo, donde el día sábado en la mañana se firma finalmente la ley que eh, suspenderá el techo de la deuda pública hasta el 1 de enero del año 2025. Está marcado ahí en morado, y se incrementa para acomodar algunas obligaciones durante este periodo de suspensión. Agradece a el Speaker McCarthy, que fue el líder de la negociación por el lado de la oposición, y finalmente se convierte en ley, donde el gobierno federal podrá incrementar su nivel de endeudamiento para hacer frente al pago de su deuda vigente y también obligaciones corrientes a nivel federal. En este sentido, hemos visto que el nivel de liquidez que tiene el Tesoro americano, que lo muestra acá el panel superior del gráfico, había alcanzado mínimos desde el año 2021. Se espera que en emisión de deuda, principalmente de corto plazo, se alcance entre 500.000 millones y 1 trillón en un horizonte de 3 meses. Y obviamente esto superaría el techo de la deuda, que acá lo podemos ver en el panel inferior de la gráfica, cerca de 31 trillions ¿ya?, de deuda nominal emitida para hacer frente a este tipo de obligaciones. 1 trillón, si es la parte alta del rango, podría poner presión obviamente a las tasas de interés, sobre todo de corto plazo. Hay preocupación por parte del mercado si tiene la capacidad de absorber este nivel de emisión por parte de Hacienda. Y acá podemos ver que si miramos los últimos 16 años, esta es la evolución móvil acumulada de emisión o salida de T-bills, que son todos los bonos del Tesoro con un vencimiento menor a 12 meses.
Y en el caso de el año COVID 2020 sí superó ese umbral. De hecho, en un promedio móvil de 3 meses llegó incluso a emitir 2,5 trillones. Recuerden que Estados Unidos también tuvo su IFE, donde hizo una inyección de ayuda fiscal de forma universal, lo cual obviamente se tuvo que financiar con deuda y refleja de esta forma la evolución de este gráfico. ¿Cómo se podría financiar esta emisión de 1 trillón eventual? Bueno, hay exceso de reservas de caja depositadas en la Fed por parte de los bancos, que es lo que nos muestra acá el segundo panel del gráfico en celeste, cercano a 3,2 trillón. Adicionalmente, hay también activos por parte principalmente de fondos mutuos money market que están de alguna forma depositados a través de operaciones repos en la Reserva Federal, que nos muestra el gráfico, el panel número uno, la línea gris, que alcanzan aproximadamente a 2,6 trillón. No todo eso viene de parte de fondos mutuos money market, pero sí una buena parte es liquidez de corto plazo, dado que los repos son operaciones de compra-venta a plazo en un horizonte menor a 12 meses. Y abajo podemos ver también cómo ha saltado con fuerza en la línea roja el nivel de activos que está administrado hoy por hoy a nivel de fondos mutuos money market y cuánto la Fed de Nueva York está de forma semanal aceptando como activos pasivos desde el punto de vista del balance de la Fed en operaciones repos en los últimos años. Así que hoy por hoy hay exceso de liquidez que podría eventualmente, dependiendo de la tasa, obviamente esto compite con una tasa que ya está establecida en las repos y en los excesos de reserva depositados en la Fed. Por lo tanto, presiones a la baja por parte de los T-bills en el corto plazo difícil visualizar. Así que, bueno, hay liquidez y todo se resuelve a través de una tasa mayor que tendría que pagar el Tesoro americano para poder capturar ese trillón si eventualmente lo quiere emitir para seguir cumpliendo con sus obligaciones. En la parte local, segunda noticia de la semana, tenemos la publicación del IMASEC que decepciona al mercado, se ubica por debajo de lo que estaba esperando y en el caso particular de esta entrega que fue del mes de abril, muy marcado por todo lo que es no minería, la parte de resto de bienes, comercio, servicios, eh, mostrando una caída en el margen. Solamente minería e industria son los que aportan de manera positiva al crecimiento económico en el mes de abril. Y vemos en el gráfico de la izquierda que el nivel de crecimiento está en un nivel nulo, prácticamente, si lo miramos interanual, desde mediados del año 2022, donde adicionalmente vemos que el aporte el resto no minería también ya está en negativo desde hace varios meses. Y si vamos a algo más profundo y particular, todo lo que es transable, pues podemos ver que ha retrocedido a niveles de aproximadamente el segundo trimestre del año 2021. Entonces, consideramos que esta debilidad en los datos de crecimiento económico, principalmente en la parte no minera en Chile, podrían condicionar el sesgo de la próxima reunión de política monetaria, que sería a mitad de mes, donde hoy por hoy los contratos de derivados de forma implícita anticipan un recorte de 75 puntos base en la tasa de política monetaria de 11,25 a 10,5 para un horizonte de 3 meses. Eso podría ser en la reunión de junio, de julio o septiembre. Nosotros consideramos que julio eventualmente sería, por ahora, con la información que tenemos arriba de la mesa, el mes donde partiría el primer recorte de tasa de política monetaria en nuestro país. Para terminar, esta semana es una semana liviana en relación a la cantidad de datos económicos a publicar. Ya tuvimos datos de PMI en Estados Unidos que siguen en terreno expansivo, pero menor a lo que esperaba el mercado. Tendremos también durante la semana en Estados Unidos, como es tradición los días jueves, datos de petición de subsidio de desempleo. Y en el resto del mundo, más marcado por el lado chino, la balanza comercial el día martes, también datos de inflación al consumidor y al productor, juntos con los agregados monetarios el día viernes. Y finalmente en Chile la publicación del dato de inflación para el último mes, donde el mercado está esperando una cifra en torno a 0,2-0,3% mensual. Eso es lo que tenemos para esta semana. Como siempre, los dejamos invitados a revisar nuestros informes, conectarse a nuestros webinars y revisar la información que de forma periódica subimos a las redes sociales. Muchas gracias.